Gloria a Dios. Le voy a invitar a ir a Efesios, capítulo 6, una vez más. Vamos a estar continuando con esta serie de mensajes que tienen que ver con la armadura del cristiano, la armadura de Dios, que Dios le provee al cristiano en la batalla espiritual. Vamos a leer Efesios 10, una vez más, dice 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, y si hay algo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar en nuestra vida espiritual es el discernimiento. Es el discernimiento. Desde que usted y yo llegamos a Cristo, no tenemos una vida sola, hay una vida paralela a la vida natural, común de la carne, de los sentidos y de los pensamientos y de las emociones propias. Hay un mundo paralelo a ese mundo, a esa vida natural, que tiene que ver con un mundo espiritual. Y nosotros debemos acomodar lo natural a lo natural y aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto no es ninguna novedad. Esto lo descubrieron los grandes hombres de Dios a través de la historia humana en el caminar con el Señor. Ellos lo descubrieron, ellos lo entendieron el trato de Dios con su vida. Se me viene al libro más viejo, según dicen los estudiosos de la Biblia, que es el libro de Job. Y si hay algo que me sorprende de Job, es que cuando está pasando todo lo que está pasando, él se sostiene en Dios y él entiende que detrás de todo Dios está. Dios está. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará, me levantará. Él tiene una óptica de la soberanía de Dios sobre lo que está sucediendo a él que me sorprende, pero bueno, era un hombre espiritual, él entendía las cosas espirituales. Y hay situaciones que vienen a nuestra vida que tienen que ver con la espiritualidad, ¿sí? Y nosotros debemos discernir el mundo espiritual, debemos entender el mundo espiritual y manejarnos de una manera sabia, como es digno de la vocación como la que fuimos llamados. Hay situaciones que acontecen en nuestra vida que no tienen otra fuente, no tienen otro contexto que no sea enmarcarlo en lo espiritual. Por eso Dios nos ha dado armas espirituales. Por eso dice 2 Corintios 2:10 que nuestras armas, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que va a haber momentos en nuestras vidas que van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, un montón de argumentos que son espirituales, que son propios, pero están alimentados por alguna estrategia, por algún susurro del maligno, por algún dardo de fuego del maligno, están siendo elaborados, están siendo, por ahí si es un pensamiento de derrota, si es un pensamiento de depresión, si es un pensamiento de desobediencia, si es un pensamiento de altanería, de egocentrismo, de un montón de cosas que pueden ser edificadas argumentativamente y dejarnos cautivos espiritualmente dentro de esos razonamientos que al final de todo nada tienen que ver con la Biblia, nada tienen que ver con la palabra escrita, con la revelación escrita que usted tiene en sus manos, que usted tiene en su teléfono cuando bajó la aplicación. Nada tiene que ver. Nosotros tenemos una gran bendición de tener la revelación completa y escrita, la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios es el Espíritu que habla, porque fue el Espíritu que la escribió. Entonces, cuando nosotros estamos ante la Escritura, estamos ante
palabra de Dios y la leemos y se hace audible la voz de Dios para nosotros. Y nosotros debemos conocerla, debemos meditarla, debemos incorporar esos conocimientos, esos principios de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y recuerde que cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, él fue al desierto y Jesucristo prácticamente era una Biblia humana. O sea, él no tenía la app, él no tenía la Reina Valera en las manos, pero él sí tenía la palabra escrita en su corazón. Satanás tiraba un dardo, Satanás tiraba un argumento y enseguida el Señor levantaba el escudo de la fe en la palabra de Dios y hacía caer ese dardo al piso, porque él era la palabra encarnada. Entonces había que entrarle a Jesús, estaba blindado Jesús. ¿Cómo se blindó y cómo respondió a cada tentación? Con una respuesta muy, muy clara. Él decía, escrito está, escrito está. Esa va a ser la frase que te va a acompañar. Esa va a ser la frase que te va a acompañar en tu caminar con Cristo, desde el principio al fin, hasta el último día que nosotros estemos en el lecho de dolor. Satanás va a venir a susurrar alguna palabra, alguna mentira, algún pensamiento, y vos te vas a tener que aprender a sostenerte en ese contexto. Vas a tener que tener una respuesta para cada ataque del diablo. Escrito está. Esa va a ser la regla que va a dirigir tu vida. Esa va a ser la plomada que va a alinear tu vida y mi vida en la verdad que nos hace libres, que nos da victoria, que nos lleva de triunfo en triunfo y de poder en poder. En caso que nosotros no lo podamos hacer, en caso que nosotros no tengamos en nuestra mente la palabra, no tengamos en nuestro corazón la palabra, no acumulemos, no tomemos el escudo de la fe en la palabra para creerla y para decir, sí, todo está oscuro, pero yo creo en la promesa. Si todo parece contrario, la tormenta parece que nos va a negar a todos, pero yo creo en la palabra, me sostengo en la palabra y aunque me hunda, me voy a hundir con la palabra y yo sé que de abajo, del fondo de todo, Dios me sacará abrazado de su palabra a flote, porque es lo único que se mantiene, lo único que perdura, lo único que tiene el sentido de que nosotros descansemos, nos arrojemos y apoyemos toda la estructura de nuestra vida espiritual, emocional y física es la palabra de Dios. Al final de todo, todo terminará, todo cesará, todo pasará. Pasará tu oficio, pasará tu situación económica, no estarán tus seres queridos, o estarán, pero en un lugar íntimo, cercano y profundo, en el valle de sombra de muerte, cuando nada esté, lo único que te va a sostener, lo único que va a estar contigo será Dios y su palabra en tu corazón, en tu mente, llevándote a tu morada eterna. Eso es lo que nosotros tenemos en la palabra, el consuelo. Y acá nosotros vamos a ver en esta mañana de una manera práctica con respecto a la palabra de Dios, que dice que nosotros debemos estar firmes. Habíamos visto la verdad como una verdad práctica en nuestra vida, ¿sí? Habíamos visto verdad con Dios, verdad con nuestros hermanos, que era una manera victoriosa en el mundo espiritual, porque Satanás es padre de mentira y cada vez que nosotros nos alineamos con una mentira y condescendemos a una mentira, estamos aliándonos con él y él nada bueno va a traer, sino que va a traer derrota y dolor. También hablamos de la coraza de justicia, que caminar en santidad eso va a cuidar mis sentimientos, va a cuidar mi corazón, va a cuidar el centro de mi alma, mi espíritu, lo va a cuidar, lo va a guardar, ¿sí? Lo va a librar de sufrir daños y pérdidas
emocionales y espirituales, porque una vida en comunión con Dios va a ser como una coraza a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Hablamos también de calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y esto tiene que ver con que el enemigo de nuestras almas va a tratar de sacar la firmeza en el mundo espiritual para que nosotros no nos sintamos amados. Vos imaginate que una persona que no se siente enrolada ni en el ejército, ¿qué puede hacerle frente al enemigo? Pero si es una persona que se siente llamada, se siente amada, siente que Dios le amó, que Dios lo perdonó, que ha sido redimido con la sangre de Cristo, que está en sus propósitos eternos y que día a día se viene a renovar y viene a la palabra y viene a la presencia y viene a la comunión con Dios y a la comunión con su iglesia y está luchando y está clamando. Ella tiene que sentirse amado. Si no nos sentimos amados y si no entendemos que Jesucristo nos ama y que Él nos justificó, que Él nos perdonó y la enemistad, el pleito, la guerra con Dios terminó para nosotros en la cruz del Calvario, y desde ese entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder estar firmes en el campo de batalla. Está fuera de combate. Una persona que es acusada permanentemente por el diablo, que le hace dudar del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios, ya no tiene más nada que hacer en el campo de batalla. Ya es como que se entregó. Pero aquel que dice, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me ama, yo me amparo en esa justificación, en ese perdón, en esa gracia, y esto que sí es que está en mi corazón es el Espíritu Santo de Dios, en la comunión con Él me lava, Él me limpia, Él me purifica. Usted puede pararse con total autoridad y estar firme, por más que el campo esté lleno de lodo, por más que el diablo embarre la cancha, como dicen los chicos, por más que él embarre la cancha, usted va a pisar fuerte con esos calzados y porque se siente amado. ¿Cuántos se sienten amados por Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir junto conmigo, Dios me ama, Dios me ama? Eso es lo que el diablo no quiere escuchar, que vos estés seguro de ese amor, de esa seguridad que te hace estar firmes, ¿sí? En la vida espiritual. También en esta mañana vamos a ver de cómo nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. Hay momentos que la batalla se hace más ardua, los otros elementos están puestos en el cuerpo del soldado, pero hay un momento en que él tiene que levantarse y tiene que tomarlo al escudo, tiene que tomarlo al escudo porque la batalla se hace más fuerte, se hace más intensa. Hermanos, hay momentos en que nosotros debemos de entender que tenemos tenemos que marchar hacia adelante, y no marches, no vas a adelantar, no vas a marchar a menos que tomes el escudo de la fe en la palabra de Dios. Yo tengo muchos datos y tengo palabras en griego, tengo cosas tan lindas acá, pero ¿sabes qué? Son muy ilustrativas. Me hablan del escudo pequeño del soldado, que era cotidiano y diario. Vos tenés un escudo pequeño que tiene que ver con tu lucha y con mi lucha. Hay luchas que vivís vos y hay luchas que vivo yo, que son personales. Y había dos clases de escudo. Hay algunas cosas las voy a obviar porque, bueno, es lindo, ¿sí? Pero en definitiva, a mí me gusta ir a lo práctico, ¿sí? Que a vos te quede en esta mañana y sí, es lindo el griego, el hebreo, y cuando tenemos tiempo lo vamos a compartir, seguramente en algún escrito. Son detalles muy que adornan y que hacen y que quedan lindos. Pero lo importante es que quede el sentido de las cosas espirituales para que yo las pueda aplicar a mi vida, cosas prácticas. Eso es lo que nos pasa a los pastores, que muchas veces nosotros amamos un montón de detalles, pero debemos obviarlos por ir al grano y por ir al punto para dejar algo práctico en el creyente. Pero sí.
puedo decirte que existían dos clases de escudos, que era uno para la lucha en batallón y otra cuando la lucha ya se hacía, se llegaba a las líneas del enemigo. Mientras iba avanzando a encontrarse con el enemigo, ellos iban con el escudo grandote. ¿Te acordás de ese escudo grandote que era como una puertita, era como una cosa que les cubría casi desde de la cabeza hasta los pies? Y ellos iban todos, imagínate, a veces había líneas de 2000 metros, 2 kilómetros de línea de soldados avanzando y era un cuadrado avanzando, porque ellos solamente bajaban el escudo para poder ver y atrás cuando los dardos venían de fuego es porque los enemigos tiraban, y no es el dardo de fuego una frase metafórica, no, era una realidad. Ellos tenían, a mí me gustan todas esas películas de tipo épica, y cuando ellos tiraban los dardos, precisamente le ponían combustible y venían miles y miles en el aire de flechas encendidas contra el ejército que venía avanzando. Entonces ellos tenían un escudo grande con el cual venían, pero el que venía atrás ponía el escudo grande sobre la cabeza del compañero. Y así sucesivamente, los de la fila de atrás ponían el escudo grande sobre la cabeza del compañero. Y cuando vos los veías avanzar, veías una estructura cuadrada que se movía y avanzaba y avanzaba. Y todos esos dardos que pegaban en el escudo, que era de metal o de cuero, muchas veces los ponían en agua antes de la batalla porque sabía que el fuego se venía. Y ellos así podían cubrirse de los dardos de fuego que largaba el enemigo. Y eso me hace pensar a mí, llevándolo a lo práctico, a lo espiritual, cuando vos mandás una canción, le mandás una canción al grupo, le mandás una alabanza, mandás una oración, decís qué linda la palabra, qué lindo hermano, sigamos orando, gloria a Dios, mandás un texto bíblico, estás contribuyendo a la fe colectiva y estás cubriendo muchas veces un ataque que el enemigo ha lanzado sobre la congregación, sobre los hermanos. Por ahí hay alguien que está detenido, que está mal, que está enojado, que está triste, que está deprimido y algo que vos hiciste, algo que vos cubriste, tu fe expresada a través de una oración, de una alabanza, de un texto bíblico, ha hecho que eso sea como una cobertura para el ataque del maligno. Y el hermano dice, gloria a Dios, gracias por la alabanza, gracias por la palabra, gracias por la oración. Eso es una persona que entiende que está en una batalla colectiva y que hay momentos que cuando vamos avanzando, el enemigo no se va a quedar quieto y va a atacar al grupo, va a atacar al batallón. Pero también cuando la batalla ya, cuando se ponían cuerpo a cuerpo, cuando se unían las líneas contrarias en batalla y se entraba en una batalla cuerpo a cuerpo, ya no había lugar para las flechas, ya no había lugar para las catapultas, también con ciertos elementos de combustible, sino que ahora había que pelear mano a mano y había que dejar el escudo grande al costado, había que agarrar el escudo redondo chiquito en una mano y agarrar la espada y empezar a batallar cuerpo a cuerpo. Y bueno, hay una fe que es personal, hay una fe, hay una lucha que es personal, que tiene que ver con qué es lo que vos estás creyendo, qué es lo que vos estás pensando y con qué estás luchando y cómo estás cubriéndote contra los ataques que el diablo trae a tu vida y a mi vida de manera individual, de manera personal. Eh, por eso me voy a detener ahí con los detalles. Y hay dos cosas prácticas que a mí particularmente me, me hacen pensar, me han dado victoria a lo largo de unos años de caminar con el Señor, pero que siguen siendo importantes en mi vida. Siguen siendo importantes en mi vida. Son dos tipos
de discernimiento. Nosotros eh, debemos creer a la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Sabes qué? Hay un desafío para el cristiano. Hay un desafío para el cristiano y nosotros que nos movemos en un contexto más carismático, por decirlo así, más pentecostal. Muchas veces también nosotros corremos ciertos peligros que pueden hacernos levantar un escudo bastante blando, vulnerable, porque cuando yo entiendo el escudo de la fe, lo entiendo como un confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, se transforma en un escudo para nuestra vida. Por eso es importante discernir en qué nosotros estamos creyendo. Por eso el diablo va a tratar de disuadir nuestra capacidad de creer. Y dos escudos que son falsos, pero que tienen forma de escudo, pero son acartonados. Eh, Son una maqueta, no sirven para la batalla. Te los voy a decir. Es la corazonada y los sueños. Estoy siendo muy puntual, ¿eh? La corazonada y los sueños. Son dos escudos equivocados. Son dos escudos insuficientes. Son dos escudos que el diablo te los vende. Dice, 2 por 1 peso, comprá barato, oferta, dos escudos, y ahí el cristiano que no sabe discernir, manotea y dice, bueno, uno chiquito, uno grandote, barato, está en precio, me lo llevo, y ahí vivo, ¿no? Y en los momentos que recia la batalla y que se pone dura la cosa, muchas veces me toca hablar con cristianos que lo único que tienen para seguir adelante es un sueño. Es un sueño propio, un sueño que le contaron, un sueño que le dijo un profeta, un sueño, y no tienen otra cosa más que el sueño. Y claro, y por eso los ves tirados, derrotados, amargados, confundidos, perdidos, y otros corazonadas, ¿sí? Otros el escudo que tiene, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Y bueno, viste, qué sé yo, hoy siento tal cosa, hoy tengo esta corazonada y voy a ir para allá, y voy a ir para el otro lado, y voy a decidir el rumbo de mi vida, el rumbo de mi familia, el rumbo de mi caminar en la iglesia, en base a corazonadas, a sentimientos, a lo que dice el corazón. Y levanto en la batalla contra el enemigo la corazonada y levanto lo que soñé. Y hoy, no, no sé, hoy estoy esperando a ver qué Dios me va a decir, me voy a acostar a dormir una siesta, a ver si sueño algo. Y en base a lo que sueñe, voy a decidir qué voy a hacer. Y aunque te parezca mentira, en el contexto muchas veces cristiano, esto existe. Y ni te cuento si hoy, como polulan por ahí, eh, y se multiplican un montón de soñadores y un montón de corazonadores que lo único que levantan y lo único que tienen son sus propias motivaciones, son sus propios pensamientos, su propia imagen que han convertido, su propia estructura, su propio negocio, su propio circo, para ser más directo. Entonces, en base, vos ves esa parafernalia y lo único que hay ahí es un autonombre, es una autopercepción, está muy empapado del individuo, de la persona, de lo que siente, de lo que él intuye, de lo que él soñó, y no es muy desatinado, o sea, no es muy desubicado lo que voy a decir, porque hoy esto está haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. A mí, como pastor, muchas veces me llegan
un montón de cosas, un montón de consultas, un montón de audios, ¿sí? Y de repente me llega gente con voz impostada, tanto de Argentina como de Colombia, como de Perú, como de Chile, como de Bolivia, no importa de donde sea. Hola, buenas tardes, buenos días, te habla el apóstol y tuve un sueño y quiero contarlo a todos los pastores, a todas las iglesias, para que las iglesias se encaminen detrás de este sueño y quiero decirte, y todo con una voz así como de ultratumba o mezclada con locutor, que no sabes de dónde salió, pero tuvo una corazonada y tuvo un sueño y apunta a la cabeza de los pastores para que todos los pastores hoy estemos redirigiendo a la iglesia y a la congregación hacia los sueños y hacia las corazonadas de aquellas personas que se auto impulsan, que se auto levantan, que se autopromueven y que se promocionan de una manera tremenda, tremenda lo que invierten, tremendo lo que van, lo que vienen, lo que suben, lo que bajan y lo que influyen en el pueblo de Dios. Son dos cosas que yo quiero ser puntual y quiero ser claro en esta mañana. Yo podría detenerme en un montón, ya lo dije, de cosas que tienen que ver, que son hermosas, lindas, que adornan, y bueno, y muchos salir diciendo, qué lindo lo que dice el griego y el hebreo, pero está perfecto, pero qué lindo que nosotros podamos decir, y al final, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó de la palabra? No, la palabra me quedó que yo debo creer en la palabra y debo abrir el ojo con respecto a lo que eh, está sucediendo en el mundo espiritual y me tiró dos tips, me tiró dos puntos que fueron importantes para el pastor y que aún lo siguen siendo y que el Señor le ha traído bendición no solo a él, sino a, a la iglesia de Cristo. Eh, en Jeremías, voy a invitar a ir a Jeremías. Jeremías 23. Hay algo que está pasando en el pueblo de Dios y me parece que Jeremías estuviera en el 2020. ¿Sabés por qué tengo que hacer esta predicación? Porque muchas veces yo tengo consultas y hay hermanos que dicen, pastor, estoy mal. ¿Sí? ¿Por qué estás mal? No, porque escuché una palabra y yo no les voy a ustedes, no voy a decirle a quién tienen que escuchar. Yo por ahí tengo por ahí puedo poner, sí, algo lo que a mí me bendice, algún pastor o algo. Pero yo los voy a dejar en libertad. Simplemente les voy a tirar algunos puntos para que ustedes puedan discernir, porque no todo lo que comemos y no todo lo que escuchamos, hoy la iglesia está sobrepasada de información y ustedes tienen que saber colar la información, tienen que saber discernir y tienen que saber qué es lo que están comiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que están comiendo? Yo les voy a dar libertad. A propósito les voy a dar libertad. Ay, pastor no va a decir a qué pastor tenemos que escuchar y a qué no. Diga no, así no nos debíamos. No, te voy a dejar a propósito que escuches y que disiernas. Porque si no, ¿cómo vas a desarrollar el discernimiento? Comiendo lo que es la palabra y dándote cuenta lo que no es palabra. Y hoy eh, se multiplican las personas que dirigen a la iglesia a confiar en dos falsos escudos. Estamos hablando del escudo de la fe para los que van llegando y se van conectando. Eh, Dos falsos escudos que no te van a defender, todo lo contrario, te van a hacer daños. Por más que el diablo te lo haya vendido 2 por 1 y barato, tiralo, no sirven. Vamos a ver el escudo verdadero que te va a ayudar. Y hay personas que a veces están sufriendo, decía, y vienen a contarme, y siempre detrás hay una mala enseñanza, una mala confianza, y siempre tiene que ver con una corazonada de alguien o propia, o tiene que ver con algún sueño que anda dando vuelta, o algo que salió del corazón de alguna persona que se autoproclamó y que cuando vos vas a la palabra nada tiene que ver con la escritura. Vamos ahí. Estoy en Jeremías capítulo 23.
Verso 15, para ser más breve. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Eh, Voy al 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Es interesante esto, ¿no? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Claro, se ven obsesionados con los sueños. Entonces, los sueños habían destituido la palabra de Dios en sus vidas. Era más importante los sueños, el sueño de su compañero, y se juntaban. En vez de juntarse, tenían un grupo de WhatsApp, me imagino, y en vez de compartir palabra, compartían sueños. ¿Y vos qué soñaste? Y bueno, yo soñé con una víbora. ¿Y vos qué, y qué querrá decir? Y no sé, pero ¿y vos qué soñaste? Yo soñé con un pajarito que cantaba en la ventana. ¿Y qué querrá decir? O sea, y ahí entraban, ¿no? En un debate de los sueños, pero habían dejado la palabra de lado. Esto me hace acordar a muchas experiencias que yo he tenido, que después, por ahí, si en el transcurso, si da, puedo contar algo. A modo, dice, y cada uno cuenta a su compañero el sueño, a modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Mirá dónde llevó y dónde desencadenó todo ese, todo ese cúmulo de sueños, en que ellos terminen alejados de Dios verdadero, y terminen, ¿a dónde? Adorando a Baal. Muchachos, y el 28 dice, él no le dice muchacho, dije ese es énfasis mío. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Te das cuenta? Él mismo está separando. Un sueño es un sueño. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es otra cosa. ¿Eh? Muchas veces hay personas, pastor, tengo que contarle algo. Sí, bien, estoy re mal, mal espiritualmente, tremendo lo que está. ¿Y qué pasa? Tuve un sueño. Ah, mira vos. Y no, soñaba que venía en una moto, y bueno, y usted venía en un caballo a todo galope, ¿no? Venía con una espada. Yo me caía de la moto, entonces el casco volaba para allá. ¿Y qué significaba? Tiene el casco, la moto, un perro se cruzaba. Y me desperté mal del sueño, porque cuando me levantaba del sueño usted no era usted, y resulta que era mi papá que tenía un amigo, que ese amigo estaba muerto, pero resulta que el que se levantaba de la moto no era yo, al final no era yo, porque veo que en el sueño se confunden las cosas, y no era usted, y entonces al final van 20 minutos, ya no sé si yo era el de la moto, era el del caballo, el vecino era el que se murió, que después resucitó, y que al final, y si nosotros nos guiamos por ese sueño, ¿dónde terminamos, hermano? Y yo, ¿qué le tengo que decir? Hermano, ¿y esto en qué te bendice? ¿En qué te edifica? No, en nada, pero quiero saber el significado. Pero yo, Dios a mí no, un sueño es un sueño y la palabra es la palabra. ¿Por qué te vas a decidir? A ver, ¿qué querés? Y bueno, hay gente que sale, no, porque en realidad lo que yo estoy entendiendo es que Dios quiere que me compre una moto. Y va y se compra una moto y se endeuda y después, bueno, anda en moto por la vida. Y ese era el sentido del sueño. Y si usted no se compra el caballo, pastor, va a estar desobedeciendo al sueño del Señor.
¿Y yo qué tengo que ver? ¿Yo que voy a salir a comprarme un caballo? ¿Ahora para qué? ¿Para llegar a la iglesia a caballo? O sea, ¿te das cuenta? Pero hay gente, aunque parezca ridículo, hay gente que lo vive así. Hay gente que lo vive así. Y hay gente que le da más poder y más peso al sueño que a la escritura. Por eso acá dice, Dios tiene que decirle, profeta, el que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y que, bueno, cuéntelo. Pero aquel que fuere dada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y punto. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. A ver, para. ¿Cómo que hurtan la palabra de su más cercano? Sí, ¿sabés de qué? De aquellos que están caminando bien, que están con gozo, con alegría, con paz en su corazón, tomando un mate, leyendo la Biblia y un salmo y se le caen las lágrimas de gozo y de paz en su corazón y se comunica con el otro. Soñé con vos, le llega el WhatsApp. Sí, bueno, pero yo estoy acá con gozo en la palabra. No, soñé con vos que te caías, te soñé lleno de barro, te soñé y ya le hurta la palabra, ¿te das cuenta? El otro está en paz, está leyendo la Biblia, quiere compartir un texto bíblico y el otro le tira un sueño y le roba la palabra, le hurta la palabra. Nosotros no tenemos que darle tanta importancia a lo que nosotros soñamos y cómo nos levantamos y si nos levantamos con el pie derecho o izquierdo y qué es lo que le vamos a decir al que está a nuestro lado. Tenemos que dejarlo, bendecirlo. Si está leyendo, déjalo que lea. Si está llorando, déjalo que llore. Después decide, che, ¿qué te dijo el Señor? Y tomá para vos esa palabra. Desechá ese sueño, que quizás sea tuyo de la carne o el mismo diablo también lo usó para que la palabra de Dios no haga cabida en nuestras vidas. Hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿No te das cuenta? ¿No escuchaste eso? ¿Sí? ¿No te llegó nada de eso? Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños, mentirosos, y encima los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Estoy leyendo en Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños. El sueño, si tuviste un sueño, es tuyo, es propio, listo, guardalo en tu corazón. Si es de Dios, te va a traer paz, te va a traer gozo y va a ir en congruencia con la palabra. Pero nunca podés sacar una doctrina para la iglesia, ni para tu vida, ni para tus hijos, ni para tu familia, en base a un sueño. Pablo tuvo revelaciones de Dios. Conozco un hombre que yo no sé si en el espíritu o cómo fue, subió al cielo y le fueron dadas cosas para oír inefables que nadie ha escuchado, pero él nunca sacó una doctrina de ahí. Y dijo, bueno, ahora todos ustedes tienen que ascender al cielo y escuchar cosas inefables y el que no lo escucha no es cristiano. No, nunca dijo eso. Fue mi experiencia, fue mi sueño, mi revelación, qué sé yo, pero la contó punto así, cortito, nunca hizo una predicación ni una serie de mensajes en base a lo que vio. Si tenían 4 alas, si 5, si tomaban mate con él, si comían torta frita en el cielo, nunca dijo nada. Él fue, dijo eso solamente y punto. Después se centró en todo lo que es doctrina. Bueno, pero estos no, estos profetizaban sueños mentirosos, los contaban, confundían a las personas. ¿Por qué? Porque al darle tanto énfasis al sueño, está desestimando la palabra profética más segura que es la Biblia. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y todas sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahí había un profeta de verdad que era Jeremías, ¿no? Y dice, a vos cuando te pregunten diciendo cuál fue la profecía de Jehová, le dirás, esta es la profecía, Jehová os dejará. Deciles eso, le dijo. Pero bueno, si no me equivoco, bueno, ahí yo podría seguir abundando con el tema de los sueños, ¿no? Pero no quiero. No quiero. Entonces, un escudo falso con el cual nosotros no vamos a poder
detener los ataques del diablo en nuestra vida es cuando nosotros, y vos vas a ser tentado, tentada, y yo también he sido, y muchas veces lo soy, a poner, yo he tenido, desde que soy pastor, he tenido cada sueño. Que el diablo venía con una topadora que se llevaba a la iglesia, qué sé yo, 2 millones de cosas. Pero el Señor me dijo, bueno, y otros sueños que me han contado, que si no sabés los sueños que me han contado, que si yo hubiese creído en esos sueños, no sé si estábamos conectados acá. No estábamos conectados acá. Yo un día, incluso hay veces, hay situaciones que hay personas que dicen, no, no es terrible, no digas nada, guardá esto, no confrontes esto, porque se le va a subir la presión, corazonadas, corazonadas, porque le va a agarrar un ataque, más vale que esto quede así, que se va a morir, para que la verdad no traiga luz, no traiga sanidad, que se muera. Y pero vos también, que me muera yo también. Cuando se trata de la verdad, hay que ir y hay que abrazar la verdad y ir hasta el fondo de las cosas para que Dios traiga luz, traiga sanidad y traiga victoria. Nadie se murió, a nadie le agarró un ataque, nadie le agarró una CB, nadie, nada. Están todos sanos y todos restaurados y todos en comunión con Dios y las cosas se han hecho en base a lo que dice la palabra. No porque yo soñé que vos hablabas y cuando vos hablabas se moría. Bueno, qué sé yo tengo que ir acá por la palabra, ¿viste? Yo decidí plantarme en la palabra hace 9 años que decidí plantarme en la palabra y que venga lo que venga. Y bueno, muchachos, nos hundimos con la palabra, bueno, nos hundimos todos. ¿Qué va a ser? Pero yo no te voy a tirar un sueño mío, jamás me vas a escuchar diciéndote, soñé, hoy yo me soñé, me levanté y estaba tomando mate en el parque Cabaña y venía una gaviota y una... No tiene sentido, no tiene sentido. Vamos a la palabra, vamos a la escritura, vamos a ver lo que dice con respecto a esto. Y vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con la corazonada. Creer en la corazonada. ¿Y vos qué, cómo está tu vida ahora? Y bueno, qué sé yo siento que, pastor, ¿qué siente tu corazón? Y bueno, yo lo que siento es que tenemos que, bueno, pero ¿estás dispuesto a dejar tus sentimientos, tus corazonadas, por ir a la objetividad de la escritura? Cuando el diablo vino a tentarlo a Jesús, dice que Jesús tenía hambre. Convertí estas piedras en pan. ¿Qué corazonada tenés? ¿Qué sentís? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿No tenés ganas de comer un poco de pan? Vos podrías hacerlo, tenés ese poder. Bueno, pero el Señor Jesucristo no se manejó en base a la corazonada. Ni tampoco se te vamos a parar, diablo, que ahora te voy a responder, me voy a dormir la siesta a ver qué Dios me dice. No, ella tenía la palabra incorporada y él le dijo, escrito está, ni corazonada ni sueño, punto, palabra. Esto es lo que dice. Punto. Escrito está. Y esa frase te tiene que acompañar todos los días, a vos y a mí. Así ha dicho Jehová. Estoy leyendo Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros debemos mirarnos todo con recelo y con desconfianza. No se refiere a eso. Lo explica más abajo. Está hablando acerca de que nosotros podemos confiar en nosotros mismos y en nuestra corazonada o en la corazonada de los demás y desestimar la escritura. Sigo en el mismo tema, ¿eh? Pero todo aquel que confía en la palabra de Dios, el verso 6 dice, será como el 7, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? Es creerle a la palabra. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y ahora es como que hace un cierre a lo que dijo al principio. Engañoso es el corazón,
más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí, a eso es lo que quiero ir. ¿Sabés cómo se maneja hoy la sociedad? ¿Cómo se maneja el mundo? Y esto quiere permear tu vida espiritual y la mía en base al corazón. Si vos te pones a escuchar todas las canciones que se cantan, es hacerle caso al corazón. Lo que siente el corazón no se equivoca. El corazón, todo lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Qué está sintiendo tu corazón? No, porque hoy siento este afecto, porque hoy siento esta sensación, porque hoy siento este calor, porque hoy siento no sé, hay algo, una corazonada. Bueno, pero si esa corazonada te va a desviar de los propósitos de Dios, yo quiero decirte que esa corazonada es engañosa y te va a destruir y va a traer daño no solo a vos, sino va a involucrar a otras personas a sufrir. Entonces esas corazonadas, si no están eh, en congruencia con la palabra de Dios, yo quiero decirte que esas corazonadas, por más que el mundo las alimente, que las canciones del mundo las alimenten, que los amigos del mundo las alimenten, que nosotros querramos defenderla y aferrarnos a esas corazonadas, a esos sentimientos del centro de nuestro ser, que a veces se confunden. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto puede ser contaminado, nuestro espíritu es bombardeado, puede ser contaminado. Si nosotros le ponemos ese tipo de corazonada a las cosas, yo la otra vuelta hablaba de ponerle el corazón a las cosas, pero en el sentido de ponerle amor, ese amor que Dios nos da, y ponerle comunión con Dios y amor a todo lo que hacemos, porque no lo hacemos por otra cosa más que por el deleite de servir y de estar en comunión con Dios y con su iglesia. Eh, y tener cuidado con el corazón. Es todo lo contrario a lo que dice la sociedad hoy. ¿Qué sentís? Y yo siento esto. Hoy no siento ser pastor. Hoy me levanté con ganas de, no sé, quiero ser mecánico. No sé si quiero ser pastor. No sé, voy a agarrar un motor, me voy a engrasar todo, ahora a las 10 de la mañana, y me voy a poner ahí porque siento ser mecánico y no sé nada, pero bueno, ahí estoy, me gusta arremangarme, engrasarme los brazos, ponerme un mameluco, ¿sí? Estar ahí, que alguien me sirva un mate. Es lindo estar entre ese olor a gasoil, qué sé yo, lo siento en mi corazón, me gusta. Paso por al lado de un motor y me llama, es lo que siento. Pero ¿cómo? Vos no tenías que estar predicando ahora a la mañana la palabra. Y bueno, qué sé yo. Pero, viste, hoy tengo que seguir lo que el corazón me dicta. Ah, bueno. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta a dónde vamos? ¿Te das cuenta a dónde te lleva la corazonada? Te puede llevar a encrucijadas que te traen ruina, que te traen... Imagínate, yo en un motor, ¿qué puedo llegar a hacer? Me río de esto, porque así como nombro el motor, puedo nombrar cualquier situación que a vos te desvíe, hermanos, pero usted, bueno, sí, bueno, en realidad sí sigo siendo el pastor. Hermanos, todos desarman motores, vamos, motores, muchachos, todo a meter mano. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, no, porque es la iglesia del motor, de la apicultura, qué sé yo. Bueno, pero esas son corazonadas que nada tienen que ver. Yo he tenido, hermanos, experiencia con personas que me han dicho, pastor, me voy a dejar de congregar con usted. Ah, sí, sí. ¿Por qué? No, qué sé yo, porque tuve un sueño y siento que no me voy a congregar más acá. Porque, bueno, en realidad le voy a contar. Lo que pasa es que yo soñé con un pastor, y esto estoy hablando algo cierto, que está muerto, pero bueno, en el sueño él resucitaba y venía y me imponía las manos. Ah, claro. ¿Y qué? Y eso es. Entonces yo entiendo que tengo que convencer un ministerio, una obra, me tengo que ir de la iglesia, una persona con familia, que los hijos estaban acercándose al Señor, lamentablemente, tristemente, cuando los sueños y la palabra que te dice, bueno, no, lo que pasa es que Dios me habla a mí, a vos te hablará de otra forma, pero a mí me habla así, por lo que siento, por los sentimientos, por las corazonadas y por los sueños. Ah, bueno, eso no es ningún escudo.
Ese no es ningún escudo contra las acechanzas del diablo. El escudo que nosotros tenemos que levantar contra las acechanzas del diablo, porque el diablo muchas veces, hermanos, y ya voy a ir cerrando, se presenta así, con medias verdades, con malos sentimientos, se presenta así, y como diciendo, este es el camino, este es el camino, por acá tenés que ir. Mirá, por acá tenés que ir, comé pan, convertí las piedras en pan, llévate por los sentimientos, por lo que te dice el bobo, el corazón, dale para adelante, fíjate, tirate de allá, ponete en peligro, arriesgate, tirate del pináculo del templo, qué sé yo, estará bueno. Soñá algo, acostate, dormir. Ahora cuando te acuestes, fíjate qué soñás, qué te dice Dios a través de los sueños. Hermano, esa no es el escudo. Sabemos que Satanás tira dardos y muchas veces esos dardos tienen que ver con estas dos falacias y dos tipos de escudos que nos lleva a levantar, que nos vende dos por uno, que nada tiene que ver con el escudo grande que yo hablaba al principio, que es una como la fe colectiva que bendice al hermano, y ese escudo pequeño, pero siempre con la fe en la escritura. En Mateo 4, vuelvo a repetir, en la tentación de Jesús, él se defendió con la escritura. Escrito está. No dijo soñé, soñé. Dijo escrito está. Ni tampoco dijo sentí, sentí. Dijo escrito está. ¿Sí? Sueños y corazonadas al costado. Para eso Dios nos dejó la palabra. Dios no miente. Sabemos que cuando estamos confiando en la palabra de Dios, esa es la verdad. Dios no miente. Tito 1 versos 2. ¿Sí? Dios no miente. Proverbios 35:6 dice, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35:6. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿En qué estás esperando? ¿En una corazonada? ¿En qué estás esperando? ¿En lo que soñaste? ¿En qué estás esperando? ¿En lo que soñaron los que se autodenominan apóstoles, profetas y te mandan audios y está lleno de videos de sueños y corazonadas de ellos que se autopromocionan? ¿En qué estás confiando? Hermanos, primera de Juan 5:4, ya termino. Dice que porque todo el que es nacido de Dios, y yo creo que usted es nacido de Dios, yo creo que Dios te ha engendrado y que sos su hija, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y cuando habla del escudo de la fe, y yo voy a cerrar con otro texto bíblico, cuando habla del escudo de la fe, se refiere a nuestra capacidad que dada por Dios de creer en Él, de creer en su palabra, de esperar en su palabra y de ponerla por encima de todo. No, pero yo siento esto. Bueno, pero si vos sentís y vas a la escritura y ves que la escritura lo contradice a tu sentimiento, bueno, cortalo diametralmente por el medio. Track, sentimiento, afuera. Voy por la palabra y vas a alcanzar victoria. Vamos a alcanzar victoria. ¿Sí? Y cuando habla acá, cuando la Biblia haga una aclaración, cuando la Biblia habla de fe, se refiere a dos tipos de interpretaciones. Judas dice, hermanos, dice, llama y anima a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La Biblia habla, cuando nombra la fe, se refiere al cúmulo de doctrinas en las cuales nosotros creemos. Cuando estamos contendiendo ardientemente por la fe, estamos defendiendo una doctrina que nosotros creemos. Entonces se refiere al conjunto de doctrinas ahí. Pero acá, en el escudo de la fe, no se refiere que yo voy a estar con un conjunto contendiendo por un conjunto de doctrinas. Aunque me inclino a decir que es en el sentido de creer en esas doctrinas y aplicarlas a mi vida contra los ataques del diablo. Creer en la palabra, creer en todo. Y cuando digo esto, quiero dejar
dejarte esta idea. No pienses que Dios no tiene nada que decir de las cosas cotidianas. Sí tiene que decir. En todo lo que te pase, en todas las tentaciones que tengas, en todas las luchas que tengas. Pero lo que pasa es que con mi hijo, Dios tiene cosas para decir para tus hijos y que las apliques y que las creas. Lo que pasa es que tengo lucha en el matrimonio. Bueno, vas a tener cosas en el matrimonio. Lo que pasa es que tengo lucha en la iglesia. Vas a tener palabra en la iglesia para vencer las corazonadas, los sueños, los pálpitos y las ideas equivocadas. Siempre en la palabra. Todo se encuentra, todas las respuestas están en la escritura, todas están en la palabra. Y termino leyendo 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenés un privilegio muy grande. Eh, ¿Sabés que ahora hasta hay una app, ustedes ya saben, yo soy el más viejito, el que viene atrás de muchas cosas. Hay una app que vos podés descargar y viene a tu Biblia, a tu celular. Y ahí todos los días te mandan textos bíblicos, te mandan imágenes, ¿sí? Eh, tenés la palabra. Y siempre que tengas alguna duda, situación, podés hablar. Nosotros estamos eh, en contacto, podés hablar con nosotros y siempre vamos a llevar esa circunstancia, esa situación, ese problema, esa lucha, esa adversidad, esa confusión a la Escritura. Y parate ahí, hermana, parate ahí, hermano. Paremos no ahí. A veces parece que todo se va a tambalear, que todo se mueve. Pero si estamos parados ahí, vamos a alcanzar victoria. Yo quiero ser de bendición para tu vida. Quiero ser de bendición. Quiero estar parado en la verdad. Quiero estar parado en la escritura porque sé que esta no falla. Sé que mi corazón puede fallar. Y yo puedo estar promoviéndome y haciendo que confíes. Bueno, yo es un buen tipo, Julio. Julito es un buen tipo, laburador, que esto, que esto, otro, una buena persona. Yo cómo no voy a creer en él. Bueno, pero no se trata de creer en Julito, en Pedrito, en Albertito, ni en el profetita, ni en el apostolito. Se trata de creer en lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí no moverte, no movernos. ¿Oramos? Dale. Padre bueno, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que el enemigo de nuestras almas viene eh, a crearnos dudas, a tirar sus dardos de desaliento, de temor, de angustia, de depresión, de orgullo, de vanidad, de altivez, Señor, de cuántas cosas, de egocentrismo, de narcisismo, cuántas cosas en este mundo, Señor, a las cuales estamos expuestos, Señor, de tentaciones, Señor, cuántas situaciones adversas nos toca atravesar y nos toca vivir. ¿Cómo podremos avanzar colectivamente si no es poniendo el escudo de la fe en tu palabra adelante de nosotros? Porque vienen argumentos que se quieren levantar contra el conocimiento de Dios, para que nosotros estemos esclavizados a la derrota, al pecado, al error, Señor, y suframos daño. Pero tu palabra, Señor, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Levantamos el escudo de la fe en tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos, Señor, que cuando nosotros la creemos y nos acobijamos y nos resguardamos en ella, Señor, podemos sentir el golpe, podemos sentir el calor, podemos sentir, Señor, la violencia de las mentiras del diablo golpeando, Señor, contra esa coraza que es tu palabra en nuestras vidas.
pero aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos de pie, avanzando hacia adelante, Señor, en verdad, en justicia, Señor, en paz contigo, Señor, y creyendo a tu palabra, Señor, tanto en las luchas congregacionales, bendice a nuestros hermanos, refuerza al debilitado, al cansado, tráele aliento, paz, que podamos ser de bendición para sus vidas, Señor, y también en la lucha cuerpo a cuerpo, en la personal. Vos sabés cuál es la lucha que está sosteniendo cada uno de nosotros, qué es lo que está pasando dentro del corazón, cuáles son las corazonadas, cuáles son los sueños, sino las cuales Satanás nos tienta a ir detrás de ellos para que no confiemos en tu palabra y al final de todo, Señor, pensamos que escudarnos en eso es una especie de coraza que nos va a traer un beneficio. Para nada, nos va a traer ruina, va a ser como un cartón, Señor, que va a atravesar el diablo con sus flechas nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para traernos derrota, daño, vergüenza, oprobio y destruir no solamente nuestras vidas, sino los que nos rodean. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a mis hermanos. Señor, tenemos la palabra profética más segura. Otros no tuvieron este privilegio, pero nosotros sí. Tenemos tu palabra en nuestras manos. Que la meditemos, que la atesoremos, que la creamos, que la obedezcamos y que estemos dispuestos a pararnos en tu palabra, Señor, firmemente, defenderla, aunque todo tiemble a nuestro alrededor. Necesitamos hombres y mujeres fieles que se jueguen por la palabra, que amen tu palabra, que abracen tu palabra y digan voy hasta las últimas consecuencias con esta verdad. Quiero ser como Cristo y quiero decir a cada circunstancia, a cada ataque del enemigo, escrito está, escrito está, escrito está, porque para cada tentación y para cada lucha y adversidad nos ha dejado una palabra como un escudo, Señor, para que las mentiras del diablo que quieren arruinar nuestras vidas caigan por tierra. Te damos gloria, gracias y te bendigo por cada uno de mis hermanos, Señor, que podemos estar reunidos, conectados en esta mañana y por aquellos que escucharán esta palabra también a través de los podcasts, de los audios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén.